Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 13ª conferencia magistral en la cual se desarrollará el tema El Código Penal de 1991, 30 años de expectativas y frustraciones, balance general, y estará a cargo del doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, quien es catedrático de Derecho Penal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. El doctor Prado Saldarriaga ha realizado estudios de especialización en Derecho Penal y Política Criminal en el Max Planck Institute en Alemania y en las universidades de Alcalá de Henares y Alicante en España. También ha realizado cursos internacionales sobre políticas de control y prevención del tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y crimen organizado en varios países europeos y americanos. En el ámbito laboral, el doctor Prado Saldarriaga ha sido presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Actualmente se desempeña como juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por su desempeño como magistrado, ha recibido la condecoración José León Barandiarán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También se le ha concedido la condecoración Vicente Morales y Duarte del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Inca Atahualpa del Gobierno Regional de Cajamarca y la máxima distinción académica de los Ilustres Colegios de Abogados de Junín, Ica, Huánuco, entre otros. Además, ha intervenido como consultor de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y Comunidad Andina, en temas de prevención y control del tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, criminalidad organizada y cooperación judicial internacional en materia penal, así como diversos temas de derecho penal, política criminal y derecho procesal penal. El doctor Prado Saldarriaga también es ponente y expositor, tanto a nivel nacional como internacional, en temas como consecuencias jurídicas del delito, criminalización internacional del lavado de activos y financiación del terrorismo, políticas internacionales para la prevención y control del tráfico ilícito de drogas, estrategias internacionales contra la corrupción y la criminalidad organizada, cooperación judicial internacional en materia penal, entre otros. En cuanto a su producción académica, entre sus publicaciones encontramos Políticas Públicas y Criminalidad, Consecuencias Jurídicas del Delito, Giro Punitivo y Nuevo Marco Legal, Determinación Judicial de la Pena, Criminalidad Organizada y Lavado de Activos, Código Penal 20 años después, Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios, Nuevo Proceso Penal, Reforma y Política Criminal, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, entre otros. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, el Código Penal de 1991, 30 años de expectativas y frustraciones, balance general. Doctor Prado, te doy la más cálida bienvenida de parte de todo el equipo de Proyecto 024 una vez más. Quería también agradecerle por la donación de los libros que vamos a poner en el sorteo el día de hoy. Estoy con sus diapositivas y le cedo la palabra para que usted pueda hacer uso de su ponencia el día de hoy. Muy buenas tardes. Sí. A ver, proyectemos por favor la diapositiva para poder... Gracias. Muy buenas noches, reciban todos mi cordial saludo, mi agradecimiento al profesor Luis Ishmeza, mis felicitaciones por lo que hoy es Proyecto 024, que ha logrado constituirse en un espacio importante de difusión y de debate del derecho penal y de los problemas de la legislación nacional en general. Por ende, para mí es muy grato poder acompañarlos en esta tarde y poder compartir con ustedes algunas reflexiones que nos suscita un suceso trascendental para el derecho penal nacional, cual ha sido la conmemoración de los 30 años de vigencia del Código Penal de 1991. Como lo identifica el título que le hemos dado a esta presentación,
nos interesa desarrollar sobre todo un balance puntual de lo que ha significado el proceso de gestación y desarrollo de este Código Penal, el tercero del Perú republicano, y también auscultar en lo que pueden ser sus desarrollos futuros. Sobre todo porque tuve el privilegio y grato honor de contribuir a elaborarlo hace ya algo más de 30 años. Avancemos, por favor. Comenzaré mi presentación parafraseando una frase muy sentida de uno de los más importantes comentaristas del Código Penal de 1924, el profesor sanmarquino Manuel Abastos, quien se lamentaba que los códigos penales del Perú tenían el raro y triste destino de ir envejeciendo sin haber sido suficientemente estudiados, debidamente aplicados. Yo podría decir que el Código Penal de 1991, desafortunadamente, no ha podido eludir ese curioso destino. Yo añadiría a lo dicho por el maestro Abastos que además el Código Penal de 1991 no solo no ha sido estudiado plenamente, aplicado como era el objetivo que promovió a quienes lo estructuraron, sino que ha sido sistemáticamente, y yo diría que de manera grosera, Su micro está silenciado, doctor. Por favor. Perdón. Ahora sí, bien. Bien. Decíamos entonces que esta referencia melancólica de Manuel Abastos alcanzaba también, en mi concepto, al Código Penal de 1991, a 3 décadas de su puesta en vigencia, y añadía que además no solo no ha logrado ser debidamente estudiado o aplicado, sino que además ha sido de manera grosera deformado de forma continua. Avancemos. Queda claro que el suceso que significó este acontecimiento de los 30 años del Código Penal pasó desapercibido, y ello como consecuencia de la coyuntura nacional, una agitada turbulencia política desencadenada con los desarrollos posteriores al proceso electoral de abril del año 91, así como también la presencia activa y extendida de la pandemia del COVID-19 en nuestro territorio, generaron que esta efeméride pase pues tan desapercibida o con poco interés desde la academia, desde la sociedad, desde las instituciones, al igual que aconteció con el Bicentenario Nacional. Avancemos. Me interesa desarrollar dos objetivos a través de esta presentación. En primer lugar, presentar
de manera muy puntual cuáles han sido los contextos, aportes y transformaciones que se sucedieron en el proceso de gestación y de puesta en vigencia y aplicación del Código Penal de 1991. Pero también, como había adelantado, hacer una lectura prospectiva acerca de cuáles pueden ser los escenarios inmediatos en el futuro próximo, en el corto plazo y mediano plazo, de lo que ha de ser el Código Penal y de los cambios que entendemos y podemos inferir se han de producir en su articulado e instituciones. Esto es entonces lo que quiero presentar de manera muy breve, a efecto de no afectar el tiempo concedido. Avancemos. El contexto histórico, político y social dentro del cual se desarrolló el proceso de elaboración del Código Penal, podríamos decir que fue un proceso y una coyuntura muy dramática para el país. En lo político, lo importante era el retorno a la democracia, a la constitucionalidad, la búsqueda de una consolidación de esta nueva experiencia democrática, luego de soportar 10 años de dictadura militar. En lo económico, el panorama era muy grave, afrontábamos una crisis muy profunda que se manifestaba en una galopante inflación, en un crecimiento constante de la deuda externa y una aplicación cíclica de los llamados paquetazos, las famosas colas que estos generaban para adquirir productos de primera necesidad que escaseaban, dando lugar a un mercado negro, dando lugar a episodios también continuos de especulación y acaparamiento. En lo social, naturalmente, la proyección de este fenómeno económico motivaba una agitación frecuente y que llevaba a paralizaciones en los sectores productivos, pero también que motivaba continuas paralizaciones de servicios importantes como salud, educación. Y por último, la agudización del conflicto interno que daba pie a expresiones de violencia subversiva, pero también a prácticas sistemáticas de represión con violación de derechos humanos que practicaban las agencias del Estado, hicieron pues que el panorama de construcción de este tercer Código Penal peruano estuviese tocado por todos estos problemas y no pudiera sustraerse fácilmente de un contexto de tales características. Avancemos. En el ámbito de las ciencias penales y que acompañaban obviamente también el proceso de elaboración del Código Penal, el panorama no era muy diferente, en el sentido de que acontecía un conjunto de cambios, de revisión de las ideologías, de los modelos dogmáticos, de las propuestas político-criminales y, claro está,
de las lecturas criminológicas del fenómeno de la criminalidad. Ello fue muy determinante al momento de ir sentando las bases, la estructura, la organización de lo que sería el Código del 91. Por ejemplo, se dio como suceso trascendente en el plano latinoamericano, pero también europeo, la presencia y asimilación de la ideología y las propuestas criminológicas derivadas de las corrientes críticas, particularmente de la corriente crítica italiana, la criminología de ideología marxista italiana, promovida sobre todo por Alessandro Baratta, por Massimo Pavarini, proyectó un reflejo trascendente en Latinoamérica, incluyendo, claro está, a España y Portugal. La idea entonces de que el control penal debía de ser el objeto de estudio preferente y que la tecnología que significaba la legislación penal era de alguna u otra manera sesgada a servir hacia los objetivos siempre dirigidos a consolidar en las clases subalternas la mayor potencialidad criminal y por ende la estigmatización generada con la criminalización. Pero también en el plano de la política criminal encontrábamos una situación de tránsito, ya que el modelo político criminal del estado del bienestar, con su ideología del tratamiento, con su culto a la resocialización, habían hecho crisis, habían generado cuestionamientos insalvables y emergía más bien otro tipo de planteamientos, como el llamado modelo mínimo garantista, promovido especialmente por Luigi Ferrajoli y que fue el motor de la construcción de los cambios penales en ese periodo de las dos últimas décadas del siglo pasado. En el ámbito de la dogmática también había operado un cambio trascendente. Se había pasado de la dogmática clásica, abstracta, hacia una dogmática activa, una dogmática abierta, una dogmática conectada a las ciencias sociales y que encontró cultores muy significativos, muy difundidos en nuestro medio, como Claude Rossin, Enrique Gimbernat, Bustos Ramírez, que entendían, pues, parafraseando al segundo de estos autores, que había que mirar detrás de la cortina, ver la realidad para construir en función a ella objetivos que fuesen la orientación de cualquier construcción dogmática, esté ligada a la teoría del delito o a el de las consecuencias jurídicas del delito. Interesante. Poco se trata esto, poco se recuerda, pero el funcionalismo en aquel entonces era muy precario en línea de difusión y de comprensión. El Tratado de Jacobs recién comenzaba a traducirse y había generado en el texto alemán una polémica constante entre los autores de la época que lo trataban mayormente como incomprensible por su visión sistémica, por sus categorías ligadas a la sociología. Y claro está, entendían además que se trataba de una línea de legitimación de modelos o favorables a las clases dominantes,
al statu quo, decían los penalistas críticos, y hay trabajos muy interesantes de la época cuestionando los textos de Jaco, sobre todo el tratado. El tratado había sido pues observado por autores como Muñoz Conde o el propio Barata. Sin embargo, emergía también en ese contexto nuevas líneas de investigación y de desarrollo de la teoría dogmática, y particularmente conectada con la parte especial, debido a la incursión de nuevos delitos o al tratamiento de lo que aparecía por aquel entonces como una nueva especialidad del derecho penal con autonomía teórica, práctica, normativa, y que era el derecho penal económico, y que promovió con mucho ahínco, algunos lo consideran el padre del derecho penal económico moderno, el recordado profesor Klaus Tiedemann. Pero además hay un factor que es igualmente importante de tener en cuenta en lo que concierne a la estructura, a la forma, cómo se va a construir el Código Penal del 91. Y es el hecho que el legislador peruano incursiona con su proceso reformista en el marco de un amplio abanico de procesos similares que se daban tanto en Europa como en América Latina. Es el periodo en el cual aparecen los proyectos españoles de 1980, de 1983. Se promulga el Código Portugués de 1982. En Latinoamérica encontramos además el Código Penal colombiano del 80, la reforma de la parte general de 1984 en el Código Penal brasileño. Todos esos procesos tuvieron, claro está, que proyectar una incidencia cuando menos ideológica sobre el legislador que construía la reforma penal peruana que nos llevaría al Código de 1991. Todos estos cambios, todos estos procesos prelegislativos o reformas ya puestas en operatividad habían sido orientadas bajo los lineamientos que emergieron del llamado proyecto alternativo alemán de 1966. Tener en cuenta entonces todos estos instrumentos, y claro está, el famoso Código Penal Tipo para Latinoamérica, era las fuentes hacia las cuales el legislador peruano miró para poder promover los cambios que entendía debían de integrarse en un nuevo Código Penal. Avancemos. La consecuencia de esto no podía ser otra que un mosaico desarmónico, donde se integraron, según los proyectos que se iban dando en el tiempo, diferentes opciones teóricas, político-criminales, y que fueron generando, pues, decisiones legislativas que finalmente, al dar integridad en un proyecto y luego en el Código Penal, mostraron justamente desarmonías que no pudieron ser controladas a plenitud. Es por ello que el Código de 1991 presentó un abanico de situaciones que resultaban poco comprensibles en la medida en que no eran un
esquema homogéneo en que no había una ideología clara y predominante. Y es por eso que, por un lado, encontrábamos nosotros importantes avances desde el proyecto de 1989, cual fue la inclusión muy tímida, muy soterrada, de posibilidades de sanción penal para las personas jurídicas. Y que finalmente se convirtió en parte del Código Penal en el artículo 105. Por otro lado, el entusiasmo con el cual el legislador acogió las medidas alternativas que iba conociendo de los proyectos que utilizaba de fuente, al extremo que el Código Penal llegó a tener dos medidas de régimen de prueba: la suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio. Dos medidas de conmutación o conversión de penas, conversión y sustitución, y una medida de perdón judicial vía la exención de pena. Estos cambios eran trascendentes y así fueron recepcionados por los críticos de la época, quienes veían en el Código Penal una promesa, una expectativa importante de cambios. Pero claro, como decía, en ese mosaico desarmónico, en ese cruce de corrientes, también existieron partes oscuras que mostraban, por el contrario, una actitud conservadora, yo diría que hasta reaccionaria, como fue el hecho del tratamiento que se dio a las indicaciones ética y eugenésica, que finalmente acabaron como circunstancias, perdón, como modalidades atenuadas de aborto, cuando en toda Latinoamérica y en todos los procesos de reforma, obviamente eran, junto con la indicación médica o aborto terapéutico, formas de aborto legal. Pero a pesar de esas contradicciones, el Código Penal del 91 resultó ser un código moderno, un código técnico, un código que marcó un hito importante en la historia del derecho penal peruano y que, por tanto, como decía, generó notables expectativas en la comunidad jurídica nacional, pero también internacional. Hubieron muchos analistas, sobre todo Eugenio Raúl Zaffaroni, que visitó varias veces el país y estaba muy cercano al proceso de reforma, o los autores brasileños que comentaron favorablemente pues, las decisiones adoptadas, por ejemplo, en lo que concierne a penas no privativas de libertad. E incluso el solo hecho de haber incorporado un título preliminar donde se concentraron los principios rectores que debían de orientar y controlar el desarrollo posterior del derecho penal nacional, ya había motivado una reacción favorable, una expectativa sólida en que este código apostaba por una opción claramente mínima y garantista, como era justamente el prototipo de los códigos que fueron surgiendo en aquel contexto. Avancemos. Las expectativas entonces eran muchas y efectivamente tenían consistencia. Veamos, avancemos.
Los cambios ocurrieron tanto en la parte general como en la parte especial, y cambios trascendentes. En la parte general, por ejemplo, el más importante se proyectó en el sistema de penas. El sistema de penas fue reformulado en su totalidad. Se optó por unificar la pena privativa de libertad. Se optó por modificar sustancialmente la pena de inhabilitación, por mejorar la estructura de la pena de multa, y se incorporaron nuevas penas, siguiendo la experiencia brasileña, que iban a tono con ese objetivo minimalista, y ello motivó, como decía, respuestas críticas muy favorables. Pero además de eso, el legislador redujo sensiblemente las medidas de seguridad. Como ya había adelantado, hizo todo un abanico de 5 medidas alternativas a las penas privativas de libertad, hasta 4 años, algo que no había hecho ningún código de la época, y se decidió a eliminar toda agravante cualificada basada en la reincidencia o la habitualidad. Por último, desarrolló causales de disminución de punibilidad o de los plazos de prescripción a partir de la imputabilidad disminuida por edad. Algo que, si bien había preexistido de alguna manera en el Código Penal del 24, hoy resultaba que no solo consideraba al adulto joven o al joven adulto, sino que se proyectaba hacia el adulto mayor, algo que no tenía precedente en la experiencia legislativa nacional. Avancemos. Las cuotas de modernismo fueron insinuadas, y aquí la influencia alemana, con la inclusión, por ejemplo, de una fórmula general para tratar de dar legalidad a los delitos de omisión impropia. Se pensó igualmente en el contexto intercultural del país, y apareció este artículo 15, al cual se le llamó el error culturalmente condicionado. Hay autores, entre los cuales me incluyo, que entendemos que no es, o que el error fue llamarlo así, más bien, y que en realidad la fórmula construida no es la típica de un error, sino de una causal de inimputabilidad por influencia cultural, algo que, por ejemplo, Hurtado Pozo criticó agriamente por entender que era una actitud discriminatoria o etnocentrista del legislador. Lo cierto es que ahí está este artículo 15, y con desarrollos que le ha dado la jurisprudencia nacional, ha tenido importante aplicación. Pero así como hubieron cambios trascendentes en la parte general, también hubieron olvidos u omisiones. 3 fueron los ámbitos que no fueron tocados. Es decir, el legislador transcribió lo que preexistía en el Código de 1924, que, como saben ustedes, tuvo una vigencia de más de 60 años. Esos 3 espacios intocados o intocables fueron, por un lado, las reglas de determinación de la pena. En segundo lugar, lo concerniente a las normas para la reparación civil. Y por último, lo que se refería a las causales de extinción de la acción penal y de la pena. Avancemos. La parte especial tuvo varias líneas de modificación que estuvieron orientadas, yo diría que a 2 aspectos esenciales.
Por un lado, a hacer caso a los reclamos que la dogmática y la jurisprudencia o los proyectos precedentes a la reforma que se inició en 1984 habían señalado. ¿Cuál era la inclusión de delitos muy reclamados? Por ejemplo, lo concerniente al homicidio por piedad o al llamado hurto de uso. Claro está, con relación al primero, no se eligió tal vez la fórmula más idónea, pero de esa manera el legislador entendió que cumplía con las demandas de la doctrina nacional y de la jurisprudencia. El segundo escenario fue el de la modernización. La parte especial tenía que ser la vitrina que mostrara la modernización del derecho penal nacional. Y eso lo hizo el legislador, sobre todo regulando nuevos delitos, produciendo pues un amplio proceso de criminalizaciones y neocriminalizaciones, destacando los delitos contra el orden económico, contra el orden financiero, la división sistemática de los delitos monetarios, de los delitos contra la fe pública, la incorporación incluso de una adelantada fórmula para reprimir a las organizaciones criminales, en aquel entonces, o en el texto original, llamadas agrupaciones criminales. Una fórmula del artículo 317 que se adelantó a las propuestas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ocurriría pues todavía 7 años o 9 años más adelante. Avancemos. De hecho, el legislador nacional era ayer y hoy, y en ese momento también, muy poco motivado por adoptar decisiones de descriminalización. Es por ello que pese a todo el proceso de gestación, de organización, pese a todas las influencias, pese a todos los nuevos delitos, si examinamos el balance de la descriminalización, pues solo encontramos 4 delitos descriminalizados: la riña, el duelo, el adulterio y la piratería marítima. Obviamente eso había que decriminarlo de todas maneras, ¿no? No calzaba sencillamente con los tiempos ese tipo de delitos. La técnica legislativa, sin embargo, en la parte especial, fue en muchos aspectos confusa. No quedó del todo clara la construcción, por ejemplo, de estos abortos atenuados por indicación ética y criminológica, o la rara fórmula, conozco la historia, pero contársela aquí me llevaría buen tiempo, muy curiosa, por cierto, alguna vez lo haré, en lo que quizás sean mis memorias, pero hubo toda una discusión para llegar a configurar lo que es hoy el artículo 175, una forma de estupro fraudulento que buscaba superar la regulación del delito de seducción que preexistió en el Código Penal. Se ampliaron los delitos contra la libertad sexual para estar a tono justamente con la igualdad, con las líneas que ya se habían desarrollado en este dominio por la literatura especializada, los trabajos de Dier y Poyet, sobre todo en la materia de delitos sexuales. Y entonces se incluyó pues una construcción típica de la violación diferente, donde el sujeto activo podía hacerlo hombre-mujer,
donde la violación podía ocurrir fuera o dentro del matrimonio. E igualmente hubo una actitud unificadora de incorporar en el Código Penal, en la parte especial, todos los delitos que estaban en línea periférica al Código Penal, integrando el derecho penal complementario o como llaman algunos accesorios. Había pues cambios trascendentes en este nuevo Código Penal y por ende, reitero, las expectativas fueron muy válidas, muy entusiastas. Había que esperar resultados prácticos que se entendía serían muy positivos. Pero, siempre el pero, la coyuntura iba a limitar el desarrollo de esas expectativas. Avancemos. Antes de llegar a este punto, algo que resaltaba mucho más en el Código Penal y en la parte especial era la simetría de las penas. Ningún delito tenía una pena de 25 años. Los homicidios calificados tenían una pena mínima de 15 años con el objetivo implícito de que no se aplicara una pena mayor. E igualmente, para que tengan una idea de lo trascendente y de la coherencia interna que en cuanto a punibilidad desarrolló el legislador, el delito de robo con agravantes, el catálogo circunstancial del artículo 187, tenía un estándar de pena que no superaba 8 años. Algo increíble. Si en la distancia del tiempo pensamos ahora que solo el primer párrafo del artículo 189 plantea una pena de 12 a 20 años. En aquel entonces, ese mismo artículo tenía un máximo de 8 años y no tenía más de 8 agravantes. Hoy tenemos más de 20 y 3 bloques de agravantes. Era pues muy sobria y prudente la forma como el legislador construyó la penalidad de los delitos en el Código del 91. Pero como decía, y había una canción en aquella época muy famosa, todo se derrumbó, sí, efectivamente. Al Código Penal le pasó algo así, todo se derrumbó a partir del autogolpe del 5 de abril de 1992. Y a partir de esa fecha, las expectativas se fueron convirtiendo rápidamente en una sentida y amarga frustración, y de la cual lamentablemente no hemos podido salir hasta la fecha. Avancemos. Porque lo que sobrevino desde ese momento fue una contrarreforma y fue una carrera hacia la asimilación de el giro punitivo y de todas las variantes que en aquel momento ya empezaban a promoverse bajo la influencia del llamado derecho penal de emergencia como antesala de lo que es hoy la política criminal del tercer milenio, esto es, el derecho penal excluyente, el derecho penal rigurista, el derecho penal populista. Eso ya comenzó a gestarse en el Código Penal con varias actitudes que fueron generando un retroceso en muchos ámbitos, como el de las penas privativas de libertad, pero también muchas actitudes contrarias al ideario, a los proyectos insertos en ese título preliminar que tanta admiración
había generado entre propios y extraños. Avancemos. ¿Qué podríamos decir de esta época de sombras del Código Penal? Bueno, quizás bastaría con hacer referencia a que este es el momento de la cadena perpetua, de la ampliación de las penas privativas de la libertad, de la reincorporación, de la reincidencia, la habitualidad, de la reforma del concurso real de delitos para asimilar la construcción de la pena total desde el principio de acumulación. En la parte especial, el giro punitivo fue mucho más manifiesto. Estos modelos de seguridad ciudadana, excluyentes del delincuente enemigo, se fueron sintiendo y se fueron proyectando de manera continua, que ni siquiera el advenimiento de una nueva Carta Constitucional, el año 93, repito, pudo detener. Y entonces la parte especial empezó a crecer, y empezó a crecer desmesuradamente e injustificadamente, con un conjunto de nuevos delitos, muchos innecesarios. Yo no sé si ustedes saben, pero tenemos un delito en el artículo 279 que consiste en ensamblar ómnibus sobre chasis de camiones. Ese es un delito en el Código Penal peruano de lo que llamaríamos la segunda etapa. Claro está que en ese contexto también emergen factores de coyuntura que pueden explicar algunas variantes. Por ejemplo, se empieza a sentir la criminología, desde la criminología, la presencia y análisis de la criminalidad organizada emergente, de la criminalidad productiva. Y eso va a motivar varias decisiones y varias propuestas desde el llamado derecho penal transnacional, que tiene como característica ser vertical. Es decir, los convenios internacionales disponen la criminalización de conductas y estas tienen que criminalizarse tal como ellos las plantean, tengan o no tengan buena técnica legislativa, resulten o no resulten contradictorios o poco útiles. Sus múltiples especificaciones deben los estados de acatarlas. Bueno, es entonces pues el momento en el cual aparecen nuevos delitos como el lavado de activos, como las distintas formas de cibercriminalidad, los delitos ligados al financiamiento prohibido de organizaciones políticas, los delitos de corrupción o de macrocorrupción y que van a tener incidencia en procesos continuos de sobrecriminalización sobre los delitos contra la administración pública más caracterizados. Pasamos pues a un momento diferente donde la cadena perpetua se va a ordinarizar, ya no va a ser una pena excepcional, donde se van a empezar a prohibir la aplicación de medidas alternativas o se le va a eliminar implícitamente, donde van a aparecer nuevas circunstancias agravantes cualificadas, donde se van a duplicar los plazos de prescripción para unos delitos y para otros se van a declarar sencillamente la imprescriptibilidad de los delitos. Es decir,
ingresamos pues a un proceso que lamentablemente está a tono con lo que ocurre en el mundo contemporáneo, con lo que representa la política criminal del siglo XXI, ganada a esos modelos rigoristas, a esos modelos securitarios, a esa consigna de recuperar la cárcel y de hacer que el delincuente sea excluido o refundido, pero de todas formas no retornado en lo posible a la vida social. Ese es el panorama que nos toca todavía compartir y dentro del cual se han desarrollado estos últimos 20 años en el derecho penal nacional, dando pie a lo que algunos han llamado simplemente el gobernar a través del delito, sobre todo Simon. Avancemos. Avancemos. La contrapartida ha sido siempre muy débil. La lógica de la política criminal en línea de coherencia, sobre todo cuando utiliza al derecho penal, cuando hace control penal exclusivamente con política penal, busca siempre compensar. Si bien hay que criminalizar, sobrecriminalizar o neocriminalizar, y en algunos casos, en el Perú particularmente, recriminalizar, se entiende que debe de haber un balance y que ese balance debe de estar conectado con decisiones de despenalización y descriminalización. Pero al igual que lo que ocurrió con el Código del 91, donde solo se descriminalizaron 4 delitos, esta segunda etapa, las reformas que ha sufrido el Código del 91 de orientación despenalizadora o descriminalizadora han sido muy limitadas. Por ejemplo, hemos incorporado una pena sustitutiva, la vigilancia electrónica personal. Hemos regulado, creo yo, importante experimento, medidas de excarcelación anticipada, como la conversión de penas en ejecución. Delitos importantes y emblemáticos del Código Penal fueron rápidamente despenalizados y convertidos en infracciones administrativas, como los delitos de publicidad engañosa, parte de los delitos contra los derechos de los consumidores. La única descriminalización directa dada fue la del delito de desacato. Y algo que, si bien no está en la línea de una correcta técnica legislativa, el Código Penal se ha visto en algunos sistemas o subsistemas de delitos conectado con reglas de reducción por bonificación procesal, que no deberían de estar en el Código Penal, sino en el Código Procesal. Sin embargo, allí las tenemos. Encontramos, pues, reglas de colaboración eficaz, aunque equivocadamente el legislador lo llama atenuante, en los delitos ambientales o también en los delitos contra el sistema crediticio. Y claro está, se han sacado del Código Penal delitos que quizás debieron de ser reformados dentro del Código Penal, pero tenía una finalidad simbólica, esa extracción repentina, cosa que ocurrió con el terrorismo, con los delitos fiscales, con los delitos aduaneros, con el tráfico, el único que se dio fue el tráfico ilícito de drogas, con el lavado de activos. Es decir, seguimos teniendo, y cada vez más grande, un conjunto de delitos satélites al Código Penal, donde el legislador mostró con abierta claridad e intención su actitud sobrecriminalizadora, fue en el hecho
que incorporó muy pocas atenuantes específicas en la parte especial. Ya lo había hecho en el Código Penal del 91, donde eran también contados los casos de atenuantes específicas en la parte especial, como el caso de la atenuante por escaso volumen de la droga objeto de acción del delito. Pero más adelante, ¿qué es lo que hizo? Pues también solo incorporó una atenuante específica para delitos patrimoniales por muy poco tiempo en el robo, y más bien la mantuvo en el abigeato. Claro, el abigeato hasta muchos ni siquiera conocen que está todavía criminalizado, pero sí está en sus formas de hurto o de robo de semovientes. Pues bien, allí vamos a encontrar una atenuante específica por el escaso valor del daño ocasionado. Y sin embargo, el legislador sí construyó algunos cambios raros, como por ejemplo la modificación generada en el delito de colusión y la, en mi concepto, errada sumilla de hablar de que tenemos una colusión atenuada y una agravada, cuando son dos conductas diferentes. Pero de hecho hay una colusión privilegiada. Y eso, dentro del contexto y de la praxis continua de sobrecriminalizaciones, ha sido de alguna manera algo que hay que destacar. Avancemos. También dentro de esos cambios no hay que olvidar que muchos fueron repentinos, desacertados, y que más bien generaron serios problemas para la aplicación judicial de sus tipos penales. Un ejemplo más cercano, me refiero al delito de banda criminal y a la existencia de dos delitos que aluden a organizaciones criminales en la actualidad. Pero mi presentación no podría quedar completa si es que no hiciera referencia a los aportes que la dogmática y la jurisprudencia han brindado a este proceso de los 30 años del Código Penal. Y han sido muchos y muy importantes. Avancemos. En lo que concierne a los aportes de la dogmática penal, estos se proyectaron sobre todo como consecuencia de la asimilación en nuestro medio de las corrientes funcionalistas, tanto en su vertiente radical, derivada de las propuestas de Jacobs, o la denominada moderada, generada a partir de los desarrollos en los trabajos de Klaus Rossi. Lo cierto es que desde esos enfoques funcionalistas surgieron criterios dogmáticos muy útiles para el desarrollo y para la aplicación del Código Penal. Yo creo que los más importantes en este dominio fueron dos. Uno, lo concerniente a los criterios y reglas de imputación objetiva en sus dos expresiones, y que fueron muy bien recepcionados y aplicados en el tratamiento inicialmente de los delitos culposos, pero luego de otros delitos. Y claro está, toda la teoría de los delitos de infracción de deber, que ha generado cambios en la visión
y tratamiento de los tradicionalmente llamados delitos especiales propios y que se ha reflejado en el trabajo y en el análisis de los delitos contra la administración pública ligados a prácticas de corrupción. Lamentablemente, otros temas se perdieron en la nebulosa del debate, de las posiciones. Uno de ellos, quizás el más sensible, era el de la atribución de una responsabilidad propia y directa a las personas jurídicas. En un primer momento, los autores desconocían la trascendencia de esta rara fórmula limitada del artículo 105 y en lugar de desarrollarla, pues se dividieron en planteamientos que en realidad repetían, y aquí un poco de lo que siempre ha adolecido la dogmática peruana, dependencia cultural. Los autores españoles que revisaban, pues ellos lo reproducían o lo traducían al peruano. Y entonces daban comentarios en las distintas líneas. Desde lo que planteaban que no había posibilidad de criminalizar y menos penalizar a la persona jurídica, sino que había que quedarse con el espacio de sanciones administrativas, hasta aquellos que, siguiendo los planteamientos también españoles de Zugaldía Espinar, decían no, estas son penas encubiertas y entonces hay que empezar a llamarlas como penas a pesar que estén bajo ese raro nombre de consecuencias accesorias. Lo que vino después, pues se materializa en esta rara bifurcación que tenemos entre consecuencias accesorias, medidas administrativas, unas en el Código Penal, otras en la Ley 30.024, y que a la postre son lo mismo, materialmente hablando, y con el mismo escenario de un delito en el cual aparece relacionada una persona jurídica. Allí, lamentablemente, la dogmática nacional no ha optado y no ha fijado criterios claros. Tampoco ha podido haber consenso en torno a un tema que, para mí, en mi experiencia judicial, fue muy importante. Y para aquí, y también aquí a nuestro amigo Luis Ichi, que recordará esa experiencia. ¿Cuál fue el utilizar la posición teórica de la autoría mediata por la existencia de estructuras organizadas de poder y que se aplicó y fue la base de construcción de la condena del expresidente Alberto Fujimori? Justamente ese suceso generó una línea de debates desde enfoques contrapuestos entre los autores nacionales. Bueno, al menos la sentencia sirvió para generar esa posibilidad de discusión. Pero allí, desafortunadamente, no hubo afinamientos trascendentes de parte de la dogmática nacional, pese a que hay trabajos muy importantes. Avancemos. La jurisprudencia más bien fue más productiva. La Corte Suprema se vio en el trance de tener que solucionar problemas que nunca creó, pero que debía de tratar. Y entonces empezó a construir jurisprudencia vinculante. Y aquí quiero aprovechar para decir algo muy importante. No toda sentencia que emite la Corte Suprema es jurisprudencia. Jurisprudencia vinculante. La trascendente es aquella que se gesta únicamente a partir de acuerdos plenarios derivados de los plenos jurisdiccionales o la que emerge de las llamadas sentencias plenarias casatorias. Lo que se
aportó a partir de ese tipo de doctrina jurisprudencial fue mucho y abarcó cuando menos 3 escenarios muy claros. El primero, el de las consecuencias jurídicas del delito, que hasta ahora sigue siendo el talón de Aquiles de los operadores del sistema penal en nuestro país. Continúan las confusiones, las distorsiones prácticas. La última, la generada con la aparición del artículo 45A, que para algunos se aplica a todo, cuando no es ni puede ser así por la propia estructura normativa del Código Penal Nacional. En otros casos, también el legislador superó problemas de deficiencia la jurisprudencia vinculante superó problemas que la propia ley había creado o que la ley no había tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando se trató de la reincorporación de la reincidencia y la habitualidad, el primer problema inmediato es, ¿y la reincidencia es de por vida? No, la reincidencia no podía ser de por vida. Ahora con las reformas y con los criterios rigoristas, un poco que le han dado esa fisonomía, pero siempre la reincidencia tuvo una prescripción. Y en aquel entonces, cuando se promulgó la ley, no había un plazo de prescripción. Lo hizo un acuerdo plenario que fijó 5 años. Y eso finalmente llevó al legislador a colocar formalmente 5 años. Avancemos. En otros casos, ingresó a aspectos más importantes en línea práctica. ¿Qué hacer cuando se trataba, por ejemplo, de circunstancias agravantes específicas de diferente grado o nivel? Algo que la doctrina de nuestro país, salvo lo que había hecho su servidor, no había tocado nunca, pero que era una realidad práctica de todos los días, sobre todo para los fiscales. Algo similar hizo cuando se decidió a construir reglas para la determinación de las penas conjuntas, que tampoco está regulado en la ley. Y no solo eso, en la distancia del tiempo se atrevió a construir una línea operativa para aplicar las consecuencias accesorias antes que existiera el artículo 105A. Incluso establecer reglas procesales antes que se pusiera en gran parte del territorio en vigencia el Código Procesal del 2004. Uno de los más recientes aportes en línea de la parte especial, avancemos por favor, ha sido toda la construcción que ha hecho en torno al delito de lavado de activos, al delito de desaparición forzada de personas, al delito de feminicidio, a la búsqueda de una aplicación de los indicadores que pueden apoyar al operador a valorar un daño psíquico, una afectación psicológica. Y por último, a salir del problema de esa dualidad de bandas y organizaciones criminales. Y lo importante de la doctrina vinculante es que cierra la puerta, pues. Se acabó el problema. Para bien o para mal, habrán planteamientos futuros, críticas, pero eso cerró la puerta y por ende cumple la función nomofiláctica y de defensa del ius constitutionis que le corresponde justamente al Supremo Tribunal. Entonces, los aportes de la jurisprudencia de la Corte Suprema han sido muchos y muy bien estructurados y han dado una operatividad muy adecuada al Código Penal del 91 durante todo este tiempo. Avancemos. Muy bien, ya hablamos de lo que fue y de lo que ha sido la evolución del Código. Lo que quiero ahora, para cerrar mi presentación, es pensar hacia el futuro. Cuando uno hace política criminal, tiene la obligación de hacer hasta 3 lecturas. La primera es una lectura situacional.
de lo que ocurrió y por qué ocurrió. Lo segundo es una lectura crítica dirigida a superar el estado de cosas. Pero lo tercero y lo más importante, sobre todo en el mundo contemporáneo y particularmente para el Perú y para el Código Penal, es mirar el futuro, predecir el futuro. Y eso es parte de una disciplina que se conoce como la prospectiva. Bueno, ¿cuál es la lectura prospectiva que hacemos nosotros del futuro inmediato del Código Penal? Es lo que quiero precisar a continuación. Avancemos. Las características que tiene el Código Penal vigente lo colocan como un claro exponente de la política criminal contemporánea, como un activo, medio o herramienta de exclusión social y de reforzado rigorismo o populismo penal. Hassemer ya 20 años atrás decía que el riesgo mayor, palabras casi premonitorias, es que las tendencias que van colocándose como preponderantes en la política criminal de los estados hacen que el derecho penal sea un derecho penal del enemigo, en tanto el delincuente es un enemigo de la sociedad, al cual hay que destruir, al cual hay que aislar, al cual no hay que darle oportunidades. Algo muy distinto de lo que había sido la lógica en la cual se construyó el Código Penal del 91. Esa es la realidad. Y por ende, no puede sorprendernos que, como había adelantado, el código esté lleno de manifestaciones de ese tipo. Esto es, que sea parte de esa tendencia a recuperar la cárcel, a privilegiar la cárcel. Y en ese escenario, la cadena perpetua, las penas de larga duración, son pues la forma rutinaria de tratar al delincuente. Y claro está, las medidas alternativas salen sobrando. Son un lastre que hay que ir bloqueando o eliminando en lo posible, salvo que se presenten coyunturas graves que hagan remedio paliativo el usarlas, como fue la experiencia de la presencia del COVID-19 en las cárceles, sobre todo en las nuestras. Hoy pues tenemos delitos imprescriptibles, como ya lo mencioné. Se demoró el Congreso un montón de tiempo para modificar el artículo 41 y finalmente nunca llegar a ordinarizar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En 2 sesiones declaró imprescriptible un conjunto de delitos y sin que la población se diera cuenta de ello, y tenemos delitos imprescriptibles mayormente ligados a formas de delitos contra la libertad y contra la libertad sexual. Y claro, esto es parte de también un cambio ideológico, de eso que Simon muy bien graficó como el gobernar a través del delito. El Estado utiliza la respuesta penal o la creación de los delitos o la imagen de la inseguridad para estabilizarse políticamente en coyunturas donde surgen crisis de gobernanza. Y eso es lo que ocurre. Y claro está, en ese contexto, pues volvemos desde ayer al hecho del estado de emergencia como nueva herramienta político-criminal contra la inseguridad. En esa realidad, resulta pues utópico pensar que el Código Penal
va siquiera a aproximarse a esa ideología, a esa sobriedad, a esa tolerancia y racionalidad punitiva que tuvo en su texto original. Eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando menos en el corto plazo. Avancemos. Lo que se nos viene, más o menos, es lo siguiente. Por un lado, vamos a tener nuevas medidas de seguridad que van a aislar más al delincuente. Ya no va a ser suficiente que esté preso y que cumpla la pena. Ahora tiene que quedarse en la prisión bajo otra justificación, la necesidad de seguridad. Entonces, vamos a incorporar medidas de seguridad, de aislamiento, custodia postpenitenciaria, cosa que tampoco es novedad. Esto existe en todos los países de Europa, en los mejores países de Europa. ¿Y eso para quién es? Pues para los delincuentes que entendemos son incorregibles o son autores de delitos que la población rechaza abiertamente. Delitos contra la libertad sexual, terrorismo, violencia de género. Pues esos no solo van a quedarse en la cárcel más tiempo, sino que se va a buscar que no salgan. Lo bueno o lo poco bueno que vamos a encontrar en el futuro es que van a volver las circunstancias atenuantes específicas. Varios delitos como el robo, el secuestro, la extorsión, van a incorporar circunstancias atenuantes específicas para balancear situaciones particulares como las de escasa violencia, escaso riesgo generado, aunque este anuncio de que ahora pues los celulares deben de llevar pena efectiva, o que ya lo tenemos, ojo, con el delito de agresión, pues resultan dentro de ese contexto también poco coherentes. Importante, llegaremos a la responsabilidad penal propia y directa de la persona jurídica. Ahora más, nuevamente se agita la bandera de que el Perú quiere entrar a la OCDE. Y solo puede hacerlo si hace eso. Algo que sí va a ser muy importante y en la coyuntura actual tal vez sea mal usado, es que se va a criminalizar la conspiración criminal de manera general. Ya no va a estar focalizada solo en tráfico de drogas, solo en el delito de sicariato o en los delitos políticos objetivos. Y lo que sí es una necesidad de futuro y por la cual se ha puesto mucho. Tenemos que prepararnos para la criptocriminalidad. Eso ya está en el Perú. Y nuestra regulación tiene que ser adaptada, sea por desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema o por cambios legislativos, pero eso no podemos dejarlo. Y lo último, frente a toda esta crisis generada con el artículo 45A, se van a estructurar esquemas operativos diferentes para las distintas modalidades de infracciones. Eso es lo que va a acontecer aquí en los próximos 5 años, cuando menos. El Código Penal, entonces, sigue siendo objeto de cambios y sigue siendo un escenario que demanda una lectura permanente y una lectura crítica. Pero ¿cómo hacer esta lectura? Muy bien, señor Prado, nos ha contado toda la historia, nos ha dicho que esto está bien, que esto está mal, que más está lo malo que lo bueno. ¿Qué debemos hacer? Yo tengo una receta y que se la dejo a las nuevas generaciones para que la implementen. La siguiente, avancemos. Hoy en día, la preocupación importante en línea práctica de la política criminal contemporánea, pero sobre todo la política criminal aplicada, está orientada
a fiscalizar y criticar el proceso de producción legislativa, algo que nunca se hizo en el Perú. Pero no el proceso de producción legislativa en el final, es decir, salió la ley y la voy a criticar porque no me gusta o porque está mal hecha. No, eso no sirve, eso es llorar sobre leche derramada. Lo que hay es que acompañar críticamente el proceso de gestación de la ley. Esto es, el proceso parlamentario de construir la ley. En un libro que escribimos con mi hija Berta, dedico un apartado a este tema porque es importante. Para mí la llave del futuro y del trabajo. Hay que entender que la ley es un producto político, que la ley es un proceso decisional y por tanto hay que acompañar todo el proceso. Eso técnicamente en la actualidad forma parte de una disciplina que se conoce como la lejurisprudencia penal. Uno de sus más importantes promotores es Oliver Lalana, y lo que hace es un estudio analítico y psicosocial del debate parlamentario, de las ideologías parlamentarias y de la consistencia de las propuestas parlamentarias, algo que nunca hemos hecho y que debemos empezar a hacer. Si queremos que el derecho penal y el código penal no siga la ruta que hasta ahora tiene, que podamos eliminar las malas costumbres y las falacias que nos cuentan para justificar decisiones que sencillamente ni tienen respaldo empírico, ni tienen estudio prospectivo de lo que va a ocurrir, como el toque de queda, el estado de emergencia que acaba de decretar. Y sobre todo, partir de lo que decía Larrauri con mucha razón. Para el político, la ley y la producción legislativa no es otra cosa que ganar votos, que buscar congraciarse, recoger la demanda de la población indignada por la inseguridad y mostrar una cara dura, no una mano dura, sino una cara dura, porque hay que tener cara dura para hacer muchas de las cosas que se hacen y que se sabe de antemano que no van a producir ningún efecto mayor que generar más desconfianza social en las instituciones o alimentar los riesgos de una autojusticia. Creo yo que hacer esto técnicamente, porque para esto hay técnica y hay que prepararse, es el mejor homenaje que le podemos dar al Código Penal por sus 30 años de vigencia. Pero también a todos aquellos buenos peruanos que dieron su trabajo de buena voluntad. Muchos de ellos ya no están. Y creo que es mi deber recordarlos. Luis Bramón Arias, Raúl Peña Cabrera, Juan Portocarrero Hidalgo, Felipe Villavicencio Terreros, los pocos que aún quedamos, José Hurtado Pozo, César San Martín, su servidor, también fueron parte de esa experiencia. Para ellos, mi gratitud, mi saludo, y a ustedes igualmente, gracias por su atención. Doctor Víctor Prado, en nombre del equipo de Proyectos 024, le quiero dar las gracias, primero por la gentileza de habernos acompañado, segundo por lo brillante de su ponencia, pese a que es un espacio bastante reducido, usted se playó de manera amplia y tuve la oportunidad de estar hace 10 años en los 20 años del Código Penal, ahora en los 30 años del Código Penal, le agradezco su presencia y sobre todo destacar más allá de la didáctica, su conocimiento, sobre todo el reconocimiento de quien le habla y de todo el equipo, de la comunidad jurídica, por sus aportes de usted, ¿no? Y un aspecto que a veces uno deja de lado, que es la importancia de la judicatura, ¿no? Y de verdad que me gustó mucho de que usted haya destacado la importancia que ha tenido el Poder Judicial y sobre todo la Corte Suprema, ¿no? Con su desarrollo hermenéutico, ¿no? En temas vinculados al ámbito penal, ¿no? Sobre todo del derecho penal y sobre todo esa
a propósito, ¿no?, de esta casación última que ha sacado la Corte Suprema, que va a haber un nuevo acuerdo plenario, ¿no?, sobre el tema de cómputo de prescripción, ¿no?, y el tema de investigación preliminar, diligencias preliminares, formalizadas, que se va a llevar a cabo y que seguramente también constituye un aporte bastante importante. En nombre del equipo Proyecto 024, doctor, le reitero mi agradecimiento a usted por su aporte, por su calidad académica, y queríamos, antes de finalizar, ¿no?, decir dos cositas, ¿no? Primero, de que vamos a colgar las diapositivas por su permiso en el tema de nuestra página web, en el Facebook. Segundo, quería agradecerle a todos los presentes y señalar, ¿no?, que el doctor Prado, más allá de haber tenido la gentileza de acompañarnos, ha hecho un aporte, un parte de sus producciones académicas. Y doctor, si me permite brevemente mostrar el sorteo público antes de la clausura, por favor. Un minutito nomás, por favor. Voy a hacer el sorteo del libro en vivo, por favor. No sé si Milei puede colocar usted acá para hacer el sorteo de los libros que ha gentilmente donado don Carlos Sagarriga, por favor. Está usted en línea, puede colocar Milei acá el tema de su sorteo, por favor. Sí. Sí. Buenas noches con todos los presentes. Le agradecemos por su presencia el día de hoy. Como se informó, vamos a realizar un sorteo de un pack de libros de nuestro expositor Víctor Prado Saldarriaga. A continuación, vamos a realizar el sorteo en base a los asistentes que se registraron en nuestro formulario de asistencia. ¿Sí puede compartir la pantalla, por favor? Gracias. Sí, lo estoy compartiendo. Bueno, como podemos observar, han sido 166 participantes. 167. Y vamos a realizar el sorteo en base a número. Estamos realizando el sorteo. Bueno, el número ganador es el 54. Vamos a observar quién es la persona ganadora. Y nuestra persona ganadora es Brian Alexis Maldonado Quintanilla, de Ecuador. Por favor, al doctor o participante Brian Alexis, comunicarse con nosotros al correo de Proyecto 024. Y también lo vamos a contactar a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Milei, doctor. Le agradecemos nuevamente a nuestro amigo de Ecuador por su presencia, a la gran cantidad de gente que ha venido. Y, doctor, queríamos hacer un reconocimiento antes de la palabra final para que usted pueda clausurar el evento, con mucho cariño, aprecio, respeto, que sabe que los vemos acá en Proyecto 024. Hemos hecho un reconocimiento virtual, ya que el tema de la pandemia no nos permite estar presencialmente, pero es un breve reconocimiento por su ponencia el día de hoy, por su trayectoria, y ojalá sea de su agrado. Prado, no le quiero quitar más tiempo, le quiero hacer la palabra, no sin antes invitamos a nuestros amigos a esta próxima conferencia magistral que se llama Estado Corrupción, ¿no?, que viene justamente un amigo de español de nuestra Salamanca, Pedro Serina, que es el inicio de un nuevo ciclo de Proyecto 024, donde hará una conferencia sobre corrupción y donde habrá justamente esta nacionales internacionales. Doctor Prado, reitero mi agradecimiento, mi respeto siempre por su gran aporte al mundo jurídico, personalmente por haber tenido la gentileza de enseñarme tanto, ¿no?, y
y de verdad que muy agradecido. Le doy las palabras finales para el cierre correspondiente. Bueno, querido Luchito, ¿no? Como siempre, te he llamado con ese mismo cariño desde que nos conocemos, cuando eras uno de los más brillantes estudiantes que hemos tenido. Me complace mucho lo que estás haciendo, lo que has logrado, con un espíritu siempre de colaborar con los demás, de ayudar en esa afición común que tenemos por el derecho penal, por el derecho en general, a quienes se interesan en estos temas, a quienes pueden hoy, mañana, desarrollar mucho más estos problemas, estos enfoques que con el mismo interés nosotros hemos tratado de proyectar esta noche. Muy agradecido por los gestos, por estos motivantes obsequios virtuales que son realmente propios de la época que nos ha tocado vivir, y que siento mucho tus palabras, y simplemente agradecer a todos los asistentes, a los hermanos de Ecuador que veo allí, han tenido la gentileza de acompañarnos. Espero que lo que he comentado en algo pueda darles una idea de lo que pasa en el derecho penal peruano, y desearles a todos que en este contexto tengan sobre todo salud, que es lo más importante, y ya nos volveremos a encontrar próximamente. Un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga. Gracias, Luchito, y muchos éxitos a Proyecto 024. Buenas noches con todos. Nos vemos en la 14ª conferencia magistral, 25 de febrero, que se llama Estado, Emergencia, Corrupción. Giorgio Cerina, profesor de la Salamanca. Muy agradecido, muy buenas noches. Las disposiciones serán colgadas y el video también con gustos. Buenas noches, gracias por acompañarnos.